Buenas, reciban un cordial saludo. Les habla Ezequiel Morales. En esta oportunidad y continuando con lo que es la exposición sobre el ámbito de aplicación del Código Orgánico Tributario, me corresponderá a mí hablar sobre lo que son los deberes formales hasta lo correspondiente a el cobro ejecutivo de los compromisos y deudas tributarias. Abordaré en este trabajo los artículos desde el 155 hasta el 238. Los contribuyentes los podemos clasificar en tres grupos, partiendo de los contribuyentes como tal, los responsables y los terceros. Acá pues vale destacar que los contribuyentes son todos aquellos que están comprometidos o los sujetos pasivos ante la administración tributaria. Los responsables y terceros van a ser aquellos que de una u otra forma van a estar facultados o autorizados por los contribuyentes para responder en nombre de ellos. Estos Este grupo tendrá ante la administración tributaria pues una serie de deberes que deben cumplir. Entre estos deberes podemos nombrar los siguientes: cuando los requieran las leyes y reglamentos, pues llevar una debida y oportuna registro de todo lo que son los libros exigidos por la ley. Los libros contables deberán ser responsables en cuanto a la inscripción de sus representados o de ellos mismos en los registros pertinentes. Caso ejemplo, el RIF. Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones que les correspondan ante la administración tributaria. Solicitar a la autoridad que corresponda los permisos previos o de habilitación de los locales donde vayan a efectuar las labores de comercio y presentar en los plazos fijados las declaraciones que correspondan. También forma parte de los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros lo concerniente a la emisión de los documentos exigidos por las leyes tributarias, el exhibir y conservar en forma ordenada, mientras los tributos no estén prescritos, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles. Igualmente, contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y fiscalizaciones en cualquier lugar, establecimiento comercial o industriales, oficinas, depósitos, buques, aeronaves y otros medios de transporte que sean requeridos por la administración tributaria. Adicional a lo anterior y dentro de esta larga lista que corresponde a los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros, también está el hecho de que deben exhibir en las oficinas o ante los funcionarios las declaraciones, informes y documentos comprobantes de legítima procedencia de las mercancías relacionadas con los hechos imponibles, comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Este punto es sumamente importante porque se debe comunicar oportunamente a la administración tanto cuando la empresa inicia sus operaciones como cuando las termina. En algunos casos, por descuido o por ligereza de los responsables y terceros, eh, omiten el informar a la administración el cese de operaciones y la empresa o la compañía o el sujeto obligado sigue manteniendo responsabilidades y compromisos que por su operatividad tal vez no les corresponderían. Igualmente, forma parte de lo que son los deberes de los contribuyentes, responsables y terceros, comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerido y dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias. Es decir, que forma parte de las responsabilidades
de estos elementos lo que es el acatar y el cumplir la normativa tributaria emitida para los sujetos obligados. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes responsables y terceros y quiénes los representan? Pues acá en esta tabla tratamos de explicar un poco esta situación. ¿Quiénes son los contribuyentes responsables y terceros? Pues vienen siendo las personas naturales, las personas jurídicas, los, las personas jurídicas y entes colectivos, en donde podríamos de repente incorporar lo que son las cooperativas, los consejos comunales, etc. Y las sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos. Ahora, ¿quiénes los representan? Pues en el caso de las personas naturales se representan por sí mismas o por representantes legales o mandatarios que ellos designen. En el caso de las personas jurídicas, los representan, valga la redundancia, sus representantes legales que deben constar en las actas de asamblea o actas constitutivas de su formación o representantes convencionales. Acá podríamos hablar de los socios o directores de las empresas, que aun cuando no aparezcan en las actas de asamblea, pues son representantes convencionales. En el caso de las personas jurídicas y demás entes colectivos, eh, los podríamos decir que los representa la persona que administra los bienes y en su defecto por cualquiera de los integrantes de la entidad. Para el caso de las sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer, sus sucesiones y fideicomisos, pues están representados por los administradores, por los albaceas. Para aquellos que no manejen muy bien el término, albacea se refiere a la persona que se encarga de administrar o custodiar las herencias hasta que éstas son repartidas a los beneficiarios. Los fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de los interesados. Establece el Código Orgánico Tributario en sus artículos del 158 al 165 todos los procedimientos tributarios que podrá realizar la Administración en sede administrativa. Esto aplica tanto para sede administrativa y hablamos de la sede de la Administración Tributaria, es decir, oficinas del CENIAT, y en algunos casos también puede considerarse como sede administrativa la sede del sujeto obligado. Para aquellos casos en los cuales no puedan atenderse o cumplirse los procedimientos establecidos en el Código Orgánico, se aplicarán pues supletoriamente las normas que rigen los procedimientos administrativos y judiciales que más se avengan a su naturaleza y fines del conflicto. Es decir, podemos escalar a otro tipo de instituciones para resolver. La Administración Tributaria establece el código, pues está obligada a dictar resolución a toda petición planteada por los interesados en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Es decir que dentro del código y como parte de las responsabilidades de la administración está el hecho de que también debe dictar resolución o dar respuesta a las soluciones efectuadas en unos plazos estimados. Ahora bien, el incumplimiento de algunos procedimientos tributarios, bien sea por retardo, omisión, distorsión o incumplimiento por parte de los funcionarios de la administración, dará lugar a que estos sean impuestos con sanciones disciplinarias, administrativas e incluso con la restricción de la libertad, ya que acarrearía pena de cárcel y la posible o segura suspensión, inhabilitación para seguir ejerciendo cargos públicos. Forma parte de lo que son los procedimientos y elemento fundamental para determinar el hecho de que haya algún tipo de error, omisión o incumplimiento en los compromisos tributarios, lo que son los elementos de las pruebas. Para estos, pues, pueden
ubicarse y se pueden invocar todos los medios de pruebas admitidos en el derecho. Es decir, que acá ya nos vamos más allá de lo que es el código y podríamos apoyarnos en otras leyes, como puede ser el Código Penal, como puede ser la Ley de Procedimientos Administrativos, entre otros. Igualmente, la Administración Tributaria podrá apoyarse en expertos para practicar experticias con el fin de comprobar o apreciar los hechos que requieran de conocimientos especiales. Y también podrán, en el caso de que se requiera, designar expertos que contribuyan a la solución de controversias. Es decir, que en este caso pues nos podemos apoyar o nos apoyaremos en especialistas que ayuden tanto a la administración como al sujeto obligado a tratar de suministrar y manejar la mayor cantidad de pruebas posibles, y nos apoyaremos en otras leyes para lograr este cometido. Acá vemos resumido en 4 pasos lo que son los procedimientos para la recaudación en caso de omisión de declaración de impuestos. Esto resume los artículos del 179 al 181. Eh, en caso de que el sujeto obligado se le haya olvidado o haya omitido efectuar una declaración de impuestos, ¿verdad? Una vez que la haga, pasado el plazo, tendrá 15 días para cancelar los tributos generados. En caso de incumplimiento, deberá cancelar el equivalente al último monto pagado por la declaración estimada. En caso de que no logre hacer la declaración, pues no, la administración tributaria se apoyará en la última declaración estimada que hizo de impuestos sobre la renta, y con base a eso deberá efectuar el pago del tributo. En aquellos casos en que el periodo no sea anual, pues la administración tributaria tendrá la facultad para determinar la presunción de renta y con base a ello imponerles el pago. Igualmente, la administración tributaria podrá establecer, de acuerdo a las leyes y reglamentos, las sanciones, intereses y multas correspondientes a las cantidades de impuestos no honradas por los contribuyentes. Es facultad de la Administración Tributaria efectuar los procedimientos de verificación, contenidos en el artículo 182 al 186 de este Código. Dentro de esas facultades está el hecho de verificar las declaraciones que efectúan los contribuyentes. Igualmente puede verificar el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes. Es decir, declaraste, publicaste lo que declaraste, lo registraste en el portal, lo tienes en un lugar visible donde lo podamos constatar los fiscales, etc. Igualmente, está facultada para la verificación de los deberes materiales, es decir, pagaste lo que te dio la liquidación de tus impuestos, pagaste lo que retuviste a tus proveedores. Es facultad de la administración efectuar estas revisiones. Estas revisiones las pueden hacer en sede administrativa, llamando al contribuyente a que se persone a sus oficinas, o al revés, los funcionarios apersonándose a las oficinas del contribuyente. E igualmente, pues, por estos conceptos y por el incumplimiento de estas verificaciones o de estos deberes, la administración podrá imponer las sanciones y multas que correspondan.